Hay una pregunta que muchos padres creyentes llevamos dentro, aunque no siempre la digamos en voz alta. ¿Cómo hago para que mis hijos conozcan a Dios sin que sientan que les estoy imponiendo? Porque queremos que tengan lo que a nosotros nos sostiene la vida. Pero también sabemos algo. La fe no se impone. Y ahí aparece el miedo. Si hablo demasiado, ¿los agobio? Si hablo poco, ¿estoy fallando? Si no quieren venir, si preguntan, si dudan, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hoy queremos decirte algo que nos ha dado mucha paz como padres. Es saber que la fe no se impone. Se siembra, se planta, se riega, pero el crecimiento lo da Dios. Yo vengo de 3 generaciones de mujeres de fe y aún así hubo un tiempo en el que me alejé. Y yo, como padre, como profesor, he aprendido que acompañar la fe de un niño o de un adolescente no va de controlar su corazón, va de preparar la tierra. Si alguna vez te has preguntado cómo transmitir fe sin forzarla, quédate aquí. Este episodio hoy es para ti. Bienvenido, bienvenida a Fe y Café Podcast. Yo soy José María. Y yo soy Silvina y hoy vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca y es cómo transmitir la fe a nuestros hijos sin imponerla. Y es que nosotros tenemos 2 peques, David y Ruth, y como padres queremos para ellos lo mejor. Y para nosotros lo mejor incluye, por supuesto, que conozcan a Dios. Pero creo, José, que entre eso y forzarlo hay un mundo entero. Así es. Y de ese mundo creo que es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a empezar nombrando el miedo, porque casi nadie lo dice en voz alta. Y es que, cielo, todo padre creyente teme lo mismo. ¿Y si mi hijo no quiere lo que a mí me salvó? ¿Y si crece y se aleja? ¿Y si todo lo que siembro no sirve de nada? Y a ese miedo, José, se le suma una tentación muy sutil, y es la de apretar, la de controlar, la de convertir la fe de nuestros hijos en una obligación para nosotros asegurarnos de que ese niño no se pierda. Pero la fe no funciona así, porque la fe no es un comportamiento que se exige, es una relación que se descubre. Y yo ese miedo lo vivo doblemente, como padre de David y Ruth en casa y como director de colegio, viendo a cientos de familias navegar exactamente esto. Y lo que he aprendido en los 2 sitios es que el miedo a perder la fe de los hijos muchas veces nos lleva a apretar demasiado. Y apretar es justo a veces lo que aleja. Y aquí va lo primero que queremos que te lleves hoy. Tu trabajo no es garantizar la fe de tus hijos. Eso no está en tus manos. Tu trabajo es sembrar bien la fe en tus hijos. Y eso sí que está en tus manos. Y para esto, Silvina tiene que contarte de dónde viene, porque su historia es la prueba viva de lo que vamos a decir. Así es. Yo no llegué a la fe de adulta. La fe llegó a mí mucho antes de que yo pudiera escogerla. Mi abuela se llamaba Lidia. Ella ya está con el Señor, pero ella fue un testimonio vivo de la fe en mi vida. Era de esas personas que no predican con palabras, sino con simplemente su forma de vivir. Y tu madre, cielo, Edith, ha sido toda su vida servidora en la iglesia, fiel, sirviendo en diversos ministerios desde muy pequeña e incluso siendo profesora de religión. Te pones a hablar de eso, mi abuela, mi madre, y al final somos 3 generaciones de mujeres de fe en mi casa. La verdad es que lo voy a decir con mucho orgullo. Y cuando leo la Biblia y encuentro el siguiente versículo, siento que en parte está escrito para mi familia. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso esto que estamos diciendo, ¿no? Y qué hermoso este versículo, porque demuestra que cuando uno mantiene su fe, siembra la semilla en su momento y riega en su momento, al final la fe y la oración hacen que el fruto crezca. Hablamos de 3 generaciones. Pablo lo recuerda a Timoteo, que su fe venía de su abuela y de su madre Loida. Eunice, Timoteo, 3 generaciones. Cuando leo Loida, Eunice y Timoteo, inevitablemente pienso en mi abuela Lidia, en mi madre Edith y en lo que Dios también sembró en mi vida. Pero la historia de Silvina tiene un capítulo que muchos padres necesitan escuchar, porque no fue una línea recta, ni fue una línea siempre ascendente.
Yo empecé bien, yo conocía la fe, la vivía y era parte de mi vida desde que era muy pequeña. Pero llegó un momento, coincidiendo con procesos muy difíciles en mi familia que yo no entendía, en los que yo me alejé de ese camino, me alejé de esa fe que me habían enseñado a vivir, me alejé de todo lo que me habían estado enseñando desde que era muy pequeña. Y qué importante escuchar esto que estás diciendo, ¿no? Porque es importante decirlo, porque hay padres seguros escuchando ahora mismo cuyos hijos están exactamente en este punto, alejados, buscando en el mundo aquello que vosotros como padres sabéis que nunca van a poder encontrar. Así es, yo hice una incursión muy grande en el mundo, quizá buscando algo sin saber muy bien qué ni por qué. Y lo curioso de todo esto es cómo Dios me trae de vuelta. No fue con un sermón, no fue con un regaño, no fue con culpa tampoco, no fue porque alguien me obligase a volver. Cuéntanos, cielo, no nos dejes así, cuéntanos cómo fue. Pues realmente estaba buscando a Dios sin saber que estaba buscando a Dios. Entonces yo empecé a servir, empecé a ayudar a las personas más necesitadas que me estaban rodeando y en ese momento, ahí sirviendo, Dios me fue guiando de vuelta al redil. Y pienso que esa semilla que mi abuela había sembrado, que mi madre había sembrado, no estaba muerta, solo estaba bajo tierra y estaba esperando su momento para crecer. Qué hermoso esto que estás diciendo, ¿no? Y en ese camino de vuelta, Dios nos puso en el camino el uno al otro. Ella buscando a Dios sirviendo y yo en mi propio proceso. Me alejé de Dios buscando el mundo y Dios me trajo de vuelta sirviendo a los más pobres. La semilla no había muerto. Por eso, si tu hijo se ha alejado, escúchame bien lo que te voy a decir. Alejarse no es el final de la historia. A veces es solo la mitad de la historia. Antes de seguir, queremos hacer algo muy sencillo. Queremos proponer algo muy fácil. Escribe en los comentarios solo el nombre de tu hijo, de tu hija, de tu nieto o incluso de tu nieta. No hace falta que expliques más nada, solo pon su nombre. Vamos a orar por cada uno de esos nombres que leamos a partir de este podcast. Y yo quiero también contar algo sobre mi testimonio, ¿no? Mi forma de Dios tratar conmigo, ¿no? En el proceso. Yo vengo de una fe muy distinta a la de Silvina. Una fe más centrada en el rito que en la transformación real que pide ser cristiano de verdad. Yo cumplía, iba, hacía lo que tocaba en el rito, pero no había un encuentro personal. ¿Y qué es lo que cambió en tu vida? Pues fue un proceso hermoso, ¿no? Dios me llevó a trabajar en un sitio maravilloso donde primero fui estudiante y donde luego tuve la suerte de servir como docente, ahí donde trabajo, ¿no? Empecé a trabajar en un colegio cristiano y comencé a servir en el área de pastoral, lo que me acercó a Dios como nunca antes lo había hecho. Empecé a buscar de verdad, a buscar una comunidad donde encajara y en ese proceso Dios me pidió algo radical. Vale, te pidió algo radical, pero ¿lo vas a contar o no? Porque estamos todos esperando. Lo cuento, cielo. Yo a los 28 años tenía todo lo que el mundo llama éxito. Un sueldo alto, 2 trabajos, casa, pareja, estudio e incluso trabajaba en investigación en la universidad. Lo tenía aparentemente todo, pero Dios me pidió soltarlo en ese proceso hermoso de búsqueda de Él. Siempre que leo la historia, cielo, del joven rico me estremezco porque entiendo perfectamente esa tensión. Yo también tuve que decidir si me quedaba con lo que me daba seguridad o si obedecía a lo que Dios me estaba pidiendo. Y sí, pude soltar. No fue mérito mío, fue solo por la gracia de Dios. Y doy fe de que eso que estás contando no fue nada fácil, ¿verdad? Hubo renuncias que para ti fueron muy dolorosas. Así es, al principio ni mi propia familia lo entendía, ¿no? Hubo personas muy cercanas que pensaban que estaba equivocado, que aquello era demasiado radical y tuve que elegir. Hice el camino de Santiago buscando esa dirección de Dios y en ese tiempo de búsqueda eso terminó de unirme con Silvina en nuestro camino, a quien ya había conocido precisamente los dos, sirviendo a los más pobres, sirviendo a los más necesitados. Al final Dios nos pidió a los dos renunciar a muchas cosas diferentes. Así es. Pero creo que era para llevarnos de vuelta a casa.
y lo que vino después solo se explica por su gracia. Dios me levantó en ese mismo colegio, sirviendo en el ejercicio de la dirección, a mis compañeros y a todas las personas que están allí, con una provisión casi milagrosa. Y no lo digo por mí, lo digo para la gloria y la honra de Dios. Y hay algo de mi historia que conecta directamente con nuestros hijos. La fe que yo recibí de pequeño, centrada en el rito, tuvo que convertirse en una fe propia. Tuvo su proceso. Tuve que encontrarme yo mismo con Dios. Yo hablo de dejar de conocer al Dios de mis padres y encontrarme yo mismo con Dios, ¿no? Como ha pasado con tantas otras personas, los propios discípulos, los grandes santos de la Iglesia han tenido que recibir una semilla y esta crecer en su momento, dando un momento de encuentro personal e intransferible con Jesús. Y eso vale para todo padre que escucha. Nuestros hijos no pueden vivir eternamente de nuestra fe. Podemos acercarlos a Dios, podremos mostrarle el camino, pero llegará un momento en el que ellos mismos tendrán que encontrarse con Él por sí mismos. Qué cierto esto que estás diciendo, cielo. Nuestros hijos no pueden vivir eternamente nuestra fe. Llegará un momento en el que tendrán que encontrarse con Dios por sí mismos, ¿no? Y aquí, José, viene la parte que más paz, creo, nos dio como padres, la que más veces hemos vuelto a leer en la Biblia. Todo lo que hemos contado, mi vuelta, el camino de José, todo tiene un hilo común. Y Jesús lo explicó perfectamente con una parábola que casi nunca se predica. Así es, ¿no? Y hablamos de la parábola de la semilla que crece sola. Escúchala despacio, la encontramos en el Evangelio de Marcos. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Me gusta el detalle ese de la semilla. Dice, el sembrador echa la semilla y se va a dormir. Así es, ¿no? Y la semilla crece de noche sin que él sepa cómo. Qué importante entender esto. El crecimiento no depende del sembrador. Él siembra, pero la vida está en la semilla y en la tierra, no en su capacidad de controlar el proceso. Y fíjate bien, cielo, dormir no es abandonar la semilla. Dormir es reconocer que hay una parte del crecimiento que solo Dios puede hacer. Muchas veces, José, creo que hay padres que no descansan, ¿verdad? Porque creen que si ellos duermen, esa semilla muere. Pero Jesús dice totalmente lo contrario. Dice que mientras el sembrador duerme, es esa semilla la que sigue creciendo. Así es. ¿Sabes lo que esto significa para un padre? Significa que tú siembras la palabra, tú siembras el ejemplo, el amor, la oración, y luego te vas a dormir. Literalmente te vas a dormir, porque tú lo que vas a hacer es confiar, es soltar, porque el crecimiento ocurre en un lugar que tú no controlas. Dice que la semilla crece de noche, mientras el sembrador duerme, y él no sabe cómo. Así actúa Dios en el corazón de tus propios hijos. Hay otro texto que a nosotros como padres nos ha quitado un peso enorme de encima. Lo escribió Pablo hablando de cómo crece la fe en las personas. Lo encontramos en 1 Corintios 3, del 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. De esta manera, plantar es nuestro, regar es nuestro, preparar la tierra para que sea fértil es nuestro. Pero el crecimiento es solamente de Dios, siempre de Dios. Y esto, cielo, cambia por completo la forma de criar en la fe, porque te libera de una carga que nunca fue tuya, la de hacer crecer. Tú no puedes hacer crecer a nadie, ni a una planta, ni a un hijo, ni a su fe. Lo que sí puedes hacer es crear las condiciones para ese crecimiento. Una casa en donde se hable de Dios con naturalidad, donde se ore, donde se sirva, donde la fe se viva, no se imponga en ningún momento. Así es, cielo. Plantas, riegas, pero el crecimiento siempre lo da Dios. Esa frase libera
a todo padre de una carga que nunca fue suya. Y si tu hijo ya no es un niño pequeño al que tú puedes llevar de la mano, si él ya es un adolescente o ya es mayor y lo ves lejos de Dios, lo que viene ahora es para ti. Porque hay una pregunta que muchos padres cargan en silencio y que casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Hice algo mal? Y para esto, cielo, hay un versículo que se usa muchas veces para aumentar la culpa porque se usa mal. Y es Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mucha gente, cielo, lee esto como una garantía matemática. Si lo hago bien, mi hijo nunca se apartará, y si se apartó, es que fallé. Pero, José, lo que nos estás dando es un proverbio. Los proverbios no son promesas de Dios absolutas, ¿verdad? Como encontramos otras. Son principios, son sabiduría, son tendencias, pero no son un contrato de garantía. Si fuera una garantía mecánica, entonces Dios mismo habría fallado, porque Dios es el Padre perfecto y sin embargo muchos de sus hijos se alejan de Él. Así que escúchame con atención. Si tu hijo se alejó, tú no eres un fracaso, tú no fracasaste como padre. Dios nos creó libres y si Él respeta la libertad de sus hijos, nosotros también tenemos que aprender a respetar la de nuestros hijos, la libertad que tienen nuestros hijos para escoger. Y es que tus hijos tienen libertad para alejarse y eso es parte del diseño de Dios y no es un fallo tuyo como padre. Y acuérdate de Silvina, ella se alejó, pero volvió. La semilla sembrada tiene su propio tiempo y el tiempo de Dios no es nuestro. Si tu hijo se alejó, no eres un fracaso. La semilla sembrada tiene su propio tiempo para germinar. Sigue orando, sigue amando, sigue dejando la puerta abierta como el padre del hijo pródigo, que volvió también. Tu trabajo no es traerlo de vuelta a casa, eso es el trabajo solo y exclusivamente de Dios. El tuyo es no cerrar la puerta a esa vuelta. Cielo, y quiero que veamos de forma muy práctica cómo se siembra la fe sin imponerla. 5 pasos, 5 cosas que aplicamos en casa y que yo veo funcionar también en otros contextos. Me gustaría que nos fuéramos al texto de Deuteronomio 6, 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y me gustaría hablar primero del primer consejo que te damos. Vive una fe que tus hijos puedan ver. La fe se transmite en lo cotidiano, no solo en la homilía, no solo en el sermón. Los hijos no creen lo que les dices, creen lo que te ven que vives. Totalmente de acuerdo, porque a mí no me convirtió el discurso de nadie. Así es. Me marcó ver a mi abuela y ver a mi madre vivir en lo que creían, aun cuando los tiempos eran muy difíciles. El segundo consejo que te damos es: habla de Dios con naturalidad, no con presión. Hablar de Dios mientras cocinas, orar antes de dormir, da gracias en la mesa. Que la fe sea el aire que se respira en tu casa, no una asignatura obligatoria. Un tercer punto es dejar que tus hijos pregunten sin miedo. Un hijo que puede dudar en voz alta en casa no necesita irse fuera a buscar esas respuestas. Y eso que dice Cielo lo veo cada día en el colegio. El alumno al que se le permite preguntar es el que se queda. El que solo recibe norma busca la respuesta afuera. Y en la familia funciona igual. Un siguiente punto es servir con ellos, servir con nuestros hijos, no solamente predicarles. A mí Dios me trajo de vuelta sirviendo. El amor en acción habla donde las palabras no llegan. Y me gusta mucho de esto que estás diciendo una cosa que se le atribuye a San Francisco de Asís, ¿no? Que decía: predica, predica, predica y si es necesario usa palabras, ¿no? Es decir, que sea tu ejemplo el que verdaderamente predique el Evangelio también, ¿no? Y el paso 5, el consejo 5 es: siembra, riega y suelta. Haz tu parte con fidelidad, pero luego suelta. La paz del Padre que confía en Dios también se transmite y libera mucho. Antes de la oración final, un pedido. Si este episodio te ha llegado, si conoces a algún padre,
Madre que necesita escucharlo, no dude y mándaselo. A veces un padre agotado necesita que alguien le diga: lo estás haciendo mejor de lo que crees. Y si todavía no estás suscrito, el botón rojo nos ayuda a llegar a muchas más familias. Estamos en todas las redes sociales como @podcastfeycafé y leemos cada comentario y hoy en especial cada uno de los nombres que dejéis escritos. Nos gustaría cerrar poniendo todo esto en manos de Dios, a vuestros hijos y también a los nuestros. Hoy ponemos delante de Dios a los hijos en general, ¿no? Los nuestros, David y Ruth, y los de cada persona que nos escucha, los que están cerca de ti y los que todavía no te conocen, Señor, los que creen y los que todavía están buscando. Gracias, Padre, porque tú eres el que da el crecimiento. Gracias porque la fe de mi abuela Lidia llegó a mi madre Edith y la fe de mi madre llegó a mí y hoy sigue siendo una fe viva porque eres fiel de generación en generación. Señor, te pedimos por los padres que escuchan con el corazón encogido, porque ven que sus hijos están lejos de ti. Te pedimos, Señor, que tú les des paz. Recuérdales que la semilla sembrada no muere, que tú sabes germinar lo que parece perdido, que la libertad con la que sus hijos se fueron será la misma libertad con la que tú les esperas. Y Señor, hay nombres escritos hoy en los comentarios de este episodio, nombres de hijos, de nietos, de sobrinos, nombres que un padre o que una madre ha escrito porque no saben hacer otra cosa que ponerlo simplemente en tus manos. Tú los conoces, tú los amas, tú los estás llamando y aunque ahora mismo no puedan escucharte, la semilla que alguien sembró en ellos sigue viva. Dios mío, ayúdanos a sembrar bien, a vivir lo que decimos, a no imponer, sino a mostrar, a soltar lo que nosotros no podemos controlar y confiar en el Dios que planta, en el Dios que riega y que un día dará crecimiento. Y recordemos siempre que nosotros plantamos, regamos, pero que el crecimiento lo da Dios. Dejamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en manos de Dios. Y como cada semana, José, ¿verdad? Queremos dejar una recomendación para apoyar, para acompañar todo este episodio. Esta vez la canción se llama The Blessing, la bendición, y es maravillosa. Te dejamos el enlace en la descripción para que si no la conoces, la escuches y si ya la conoces, vuelve a escucharla. Es literalmente una bendición cantada sobre los hijos y sobre las generaciones que vienen. Dice un trozo: que su favor esté sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Creo que es mi parte favorita de esa canción y recuerdo cuando mis niños eran pequeños, sobre todo Ruth, cuando nació, su madrina y su padrino dedicaron esta canción para ella y cada vez que la ven y hay algún evento, la siguen dedicando para ella. Y se la poníamos a David y a Ruth para dormir cuando eran pequeños, ¿no? Así y muchas veces todavía cuando les cuesta dormir, ¿verdad? Es una letra maravillosa basado en números, en la bendición sacerdotal. Ponedla en casa esta semana pensando en vuestros hijos, en su nombre, porque es una oración hecha música. Y creo que debemos dejar hoy casi como resumen final, y es que la fe no se impone, la fe se siembra, porque tú plantas, porque tú riegas, pero el crecimiento solamente lo da Dios. Y que te voy a decir una cosa, no se me olvide el hashtag de hoy antes de despedirnos, porque creo que estaba a punto de olvidarse. ¿Y qué has pensado hoy, cielo? Es muy simple, lo he repetido antes y es: la fe no se impone. Qué cierto, me encanta y qué importante recordarnos esto, ¿no? Con esto cerramos por hoy el episodio. Gracias por acompañarnos un ratito más con tu café en la mano, pero con el corazón siempre abierto. Si eres padre, madre, abuelo, líder espiritual, educador, ojalá te lleves esta certeza. Tú siembra y riega, pero el crecimiento lo pone Dios. Y no te olvides, por favor, de dejarnos el nombre de esas personas por las que tú deseas que oremos en nuestros comentarios. Esta semana vamos a orar por cada uno de ellos de forma muy especial. Nos vemos en el próximo episodio de Fey Café Podcast. Chao.